Bien, profe. ¿Cómo les fue hoy? Bien, profe, hay juicios. Bueno, eso es lo importante. Bueno. Buenas noches, doctor Altamar. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, doctor, gracias. A ver si están todos por aquí. Bueno, novena jornada nocturna. Recibí una llamada de un ángel guardián de ustedes. Es como un angelito de la guarda. Y me pidió muy respetuosamente la posibilidad de revisar las notas de algunos de ustedes, especialmente pues los que la pierden. Ese angelito de la guarda me dijo que han pasado por unas dificultades de distintas índoles que como que les ha impedido o les impidió prepararse como debía ser para esta prueba. Y me pidió que si podía yo hacer algo. Pues la solicitud fue tan respetuosa, tan bonita, pues que no me puedo negar. Y también que pues la misión de un profesor no es rajar alumnos. Esa no es mi misión, yo nunca he considerado que esa es la misión y no me gustan los profesores que se ufanan y que se sienten felices porque son cuchillas y porque los alumnos a oír el nombre de ellos tiemblan, con solo oír el nombre ya están temblando. No, eso no es ninguna gracia. Pues bueno, entonces se me ocurre que revisemos, es decir, para entendernos, voy a hablar de los caídos en desgracia, que son los que tienen una nota ya menos de 3. Vamos a ver entonces si revisamos esos alumnos que les queda el examen con menos de 3, es decir, que la pierden, para ver si recuperamos y podemos ir a dormir tranquilos, sin angustia. Bueno, entonces yo cojo aquí mi listado y por aquí voy mirando primero. Aquí encuentro el primero. Camacho Hernández, Angie Carolina. Es uno de los que vamos a revisar. Castellanos Ovalle, Charlene Vanessa. Es otro. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Con- Cero Muñoz, Luis Armando. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Lorena Solange Díaz. Díaz Osuna Shirley Lorena. Espinosa Suárez Sandra Patricia. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Fajardo Borges Camilo Andrés. Flores Moreno Julio César. Gómez Ricardo no. González Choconta William Gerardo. Buenas noches. Garay Gutiérrez, Garay Luz Nelly. Jacqueline Bernal. Buenas noches, doctor. Ay, buenas noches, Jairo Angélica.
Lozano, Blandón, Linda, Vanessa. Presente, profe. Peñalosa, Jiménez, Miguel Ángel. Quintero, Roballo, José Hernán. Rivera, López, Xiomara. Oso, Sotelo, Jorge Auden. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Barrios, Blandón, Diosa, Lorena. Disa Lorena, doctor, muy buenas noches. Ah, Disa, sí, con doble Disa S. Lorena, sí señor, sí, Sí. señor, muchas gracias, doctor. Castellanos, Ovalle, Anderson. Presente, profe. Y pare de contar. Esas son las personas que creo yo que están caídos en desgracia. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Si hay ¿Cómo estás? alguno que no he nombrado, entonces díganme quién es para yo inmediatamente buscar aquí. Profesor Paola Alejandra Vera. Buenas noches. ¿Y qué pasa con Paula Alejandra Vera? Doc, lo que pasa es que anoche tú me llamaste al parcial, pero pues tuve inconvenientes, mi doc. Yo te llamé esta mañana, pues me dijiste que lo hablábamos en la clase de la noche. Entonces, para que el doctor me diera la oportunidad, por favor, porque pues realmente no fue mi intención o no fue una causa, digamos, propia Bueno, que me haya quedado. entonces ese va a ser otro que se va Gracias. a realizar. Y ya no hay más. ¿Quién más hay que no haya nombrado? Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí, ¿quién habla? Doctor Alejandra Lucía Puerto Cano, su merced no me llamó. ¿Apellido cómo es? El primero. Puerto Cano, Alejandra Lucía, doc. Puerto Cano. Puerto Cano, Alejandra Lucía. Sí. Tienes una sola nota. Sí, señor, es que no pude presentar el parcial porque me encontraba trabajando. Te falta la segunda. Bueno, sí, señor. También revisaremos ese. Entonces, ¿quién más? Bueno, entonces, la idea es ver si podemos rescatar, ¿cierto? Rescatar a algunos de ustedes. Bien. ¿Ustedes ya están organizados por grupos o yo voy llamando uno por uno? Pues de pronto por grupos y les vamos haciendo lo mismo que hemos hecho desde el inicio. Bueno, ok, entonces que se quede el grupo de Rosso Sotelo, Flores Moreno, Gutiérrez Garay y Barrios Blandón. Y los otros están atentos ahí. Eso. Don Mario, porfa, entonces nos colabora informando en el grupo. ¿Listo? Sí, claro, igual que antes. Bueno, gracias, Mario. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sigue, después del primer Gracias, grupo, doctor. sigue el de Sandra Patricia, William Gerardo y Xiomara. Marito, buenas noches, hazme un favor para ver si nos dejas para después porque Julio todavía no puede ingresar. Entonces la idea es ingresar los 4. Entonces, por favor, paso a otro grupo. Te agradezco que me colabores. Perdón, Entonces, que se quede el grupo no podemos perder tiempo, ¿no?
el que está ahí, si no, no, porque es que yo no tengo tiempo ya para pasar listado nuevamente y subir las notas. O sea que es que yo hoy no y que mañana no es el cuento. Es arreglarlo hoy. ¿Ok? Ok, profe, entonces continuar con el grupo 1. Bien, entonces... ¿cuáles van a pasar? Van a pasar Rosso Sotelo. Por allá yo oigo una voz que me estorba, molesta. A ver, Rosso. Rosso Sotelo. Jorge Auden. Bueno. Ok, ¿quién más? Bueno, entonces ese va a ser uno. ¿Quién más forma grupo con Rosso? ¿Quién más? Flores Moreno Julio César. Flores Moreno Julio César. Ok. ¿Quién más? Gutiérrez Garay. Gutiérrez Garay Luz Nelly. Nelly, sí, señor. Bien, sí. Barrios Blandón. Pero Bautista Altán Benítez de Blanco. Barrios Blandón, Tiza, Lorena. Lorena. Sí. Ese es el grupo de 4, profe. Bueno. Ok. Andrés Bello es el autor de las tesis del título y el modo en derecho colombiano. Andrés Bello metió esas tesis para el Código Civil chileno, título y modo. Y entonces nosotros para adquirir necesitamos de un modo y de un título traslaticio del dominio. Pues esas tesis del título y modo se trasladaron al derecho de herencia. Entonces, podemos decir que el título es la manera jurídica de adquirir los derechos personales. Es la causa de la ejecución del derecho. Y el modo es la manera jurídica de adquirir esos derechos. Entonces, los modos de adquirir, ¿se acuerdan ustedes cuáles son o cómo son los modos de adquirir? Doctor, disculpe la pregunta de los modos de adquirir el dominio. Sí, señora. Sí, señor. ¿Cuáles son? Sí, doctor, la ocupación, la cesión, la tradición. Pero perdón, primero hagamos la división general. Los modos son originarios y derivados. Originarios. ¿Cuándo un modo es originario?
Y doctor, cuando el modo de ser originario, digamos, cuando viene de la misma, digamos, por decirlo así, como de la misma especie, del mismo origen. O sea que nadie nos transfiere el derecho de dominio, ¿cierto? Y sí, claro que sí, doctor, tiene que transferir el derecho de dominio. En caso, digamos, un ejemplo acá, digamos, cuando muere alguno de los cuyos y queda uno, un supertite vivo, le transmite los derechos herenciales a los hijos, digámoslo así, a los herederos. Los herederos. Pero entonces ese no es originario, ese es derivado. Derivado, sí, señor. Justamente la sucesión es un modo derivado. Sí, señor. Entonces hay originarios y hay derivados. Entonces, título y modo. Entonces, en la sucesión, en el derecho real de herencia, el modo es la sucesión, ¿correcto? Sí, señor. Modo derivado. ¿Y cuál sería el título? Y el título sería el objeto, digamos. No, no, es que el objeto es una cosa. ¿Cuál sería el título? Título. El título es la ley. La ley. Un momentico. Que esté de conformidad como la ley. Un segundo, clavo. Esta si quiere. Bueno, entonces, derivado, la sucesión por causa de muerte. El modo. Y el título es la ley. La ley. Bueno. La ley, sí, señor. Bueno, bien por ahí. ¿Qué entendemos por posesión? En términos generales, ¿qué es la posesión? La posesión, digamos, si hablamos de sucesión, es una persona que No, se cree en términos generales, ¿qué es posesión? Es un hecho jurídico. ¿Pero en qué consiste? Que tiene una consecuencia jurídica y que consiste en que una persona tiene en su poder una cosa corporal, como un señor o dueño. Creyéndose dueño. Sí. Exacto. Dueño. Bueno, pero es que vamos a como lo tiene el código, que es posesión. Ustedes tienen código ahí, el artículo 762. Artículo 6.2. Sí, doctor, un momento. Listo. Artículo 762. Ya lo tienen. Del código 672. Del código. ¿Qué dice el 762? Nico, que si por favor lo que le dijiste, no sé. Doctor, artículo 760. Doctor, definición. Artículo 762 del Código Civil. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimos de señor o dueño. Listo, hasta ahí. Ok, doctor. Hasta ahí. ¿Qué comentario le podemos hacer a ese artículo? Miren la redacción. La posesión. Doctor, porque el comentario de ese artículo, sí, señor, es el que sea por dueño. Esa persona sea por dueño, no. Se cree dueño sin ser dueño, pero lo importante es, digamos, que tenga el corpus, que tenga la cosa, digamos, ahí. No, ¿qué dice el artículo? Que se crea señor y dueño. No. Miren el artículo.
Que es la tenencia de una cosa. Ah, ¿qué es la tenencia? La tenencia es como... No. ¿A qué se está refiriendo? Por Dios, léame el artículo desde su comienzo, no lo coja adelantadito. La posesión es la tenencia de una cosa determinada. Hasta ahí. Entonces les pregunto, ¿la posesión es la tenencia? La tenencia. La tenencia. La mera tenencia. A ver, ¿a ustedes les parece bien la redacción de ese artículo? Es No. un poquito como confuso, me parece a mí, según el análisis, ¿no? Ya eso es como abierto, muy abierto. Claro, porque cualquiera puede creerse dueño de algo sin serlo. Hay que demostrarlo en hechos jurídicos que eres el dueño. Con solo hecho de tener la posesión, se cree ya ser como el poseedor de esa cosa, de ese bien inmueble. No, es que sí, señor. Lo absurdo de ese artículo es que nos diga que la posesión es tenencia. Tenencia. Una cosa es posesión. Posesión y otra cosa es tenencia. Y otra cosa es tenencia. Sí, señor. Entonces, el tenedor tiene la cosa, pero reconoce dueño. Que no es del dueño, que no es el señor. Reconoce dueño. Ejemplo, el arrendatario. El arrendatario tiene la casa. La casa. Pero no es el dueño. Bueno, a mí me han llegado, digamos, la compra de la promesa de venta. Que se ha cumplido. No. Espéreme, listo. No se vaya para otro lado. Estoy poniendo el ejemplo completo. Sí, señor. Correcto. Okay. Vale, doctor. Entonces, el arrendatario, les pregunto, ¿el arrendatario es dueño? No, señor. No es dueño. Tiene un goce nomás. No más. Entonces, el arrendatario es un mero tenedor. Tenedor. ¿Ok? Entonces, el tenedor siempre reconoce derecho ajeno sobre la cosa. Ahora, pasemos. ¿El poseedor reconoce derecho ajeno? Y bueno, así como está, digamos, aquí el artículo que acabamos de leer, no lo está reconociendo la norma. Y no se cree... El poseedor no reconoce derecho ajeno. No reconoce. El poseedor no acepta ninguna otra persona con mejor derecho que él. Entonces, si yo estoy en posesión, yo no le reconozco derechos a nadie, porque yo me considero dueño. Entonces, es incorrecto, impropio decir que la posesión es la tenencia. No puede ser. Sí, señor. No. Y dice, de una cosa con ánimo, señor o dueño. Entonces, es tener la cosa con ánimo de señor y dueño. Sí, señor y dueño. Es poseer la cosa. Entonces, no es que la posesión es la tenencia. No puede ser. Esa es una impropiedad que hay ahí. Claro, una contradicción. En el artículo, sí, señor. ¿Han encontrado esos dos conceptos? Posesión una contravía. Y tenencia. Bueno. Entonces, eso es la posesión en términos generales, pero llevado al derecho de herencia. La posesión, ¿quién la tiene? Y en derecho esencial la posesión la tienen los herederos. Entonces, la tiene primero el causante y luego entonces los herederos. A los herederos. Entonces la posesión es el derecho radicado en cabeza del heredero.
Sí, señor. El derecho de dominio radicado en casa del heredero. Bien. $783 del Código Civil colombiano. A ver, se me ocurre mirar esto. 783. Entonces, el 783, ¿qué nos dice? Quien haya sido. De la herencia. Léanlo. De la herencia. La posesión de la herencia. Léalo. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. Listo. La posesión de la herencia. ¿Cuándo se adquiere la posesión? ¿Qué dice el código cuando se adquiere la posesión? Se adquiere cuando es deferida, ¿cierto? Deferida. Deferida. Y entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por deferida? ¿Qué? Dice, en el momento de deferirse la herencia. Entonces, el momento para deferir la herencia, la posesión de la herencia, en el momento en que se defiere. O sea que, ¿qué entendemos por deferir? La delación de... ¿En qué es deferido? Defiere la herencia. Cuando se crea de ocasión de heredero. Cuando es deferido. Bueno. Entonces, esa es la posesión. Piensen bien, ¿la posesión es un hecho o es un derecho? Y es un derecho. ¿Un derecho? Sí, señor. A ver, usted encuentra un lote Sí, señor. abandonado. Viene en el lote y usted levanta una cabañita y empieza a vivir ahí. Y pone un negocito, por ejemplo, un taller. ¿Dónde está el derecho? No existe. Y bueno, en ese evento es un hecho. Un hecho. Es un hecho. Derecho, únicamente un hecho. En ese y en todos los eventos. Sí, señor. Yo vengo y tomo posesión del lote. Ahí no podemos hablar de derechos. Nadie me ha dado derecho. Nadie me lo ha vendido. Nadie me lo ha arrendado. Yo, ahí, me pasé. Lo apropié por hecho. Tomé posesión de ese lote. Ahí levanté una casita. Ahí puse un taller de mecánica. Entonces, es un hecho. La posesión es un hecho. Ahora, esa posesión sí nos puede llevar al derecho de dominio. ¿A través de qué? ¿Cómo lo adquiero yo? Yo estoy en posesión del lote. ¿Y cómo consigo la propiedad del lote? Y para conseguir la propiedad en eso, digamos, por la prescripción adquisitiva. Exactamente. La prescripción adquisitiva llamada como Ordinaria y extraordinaria. Correcto. Sí, señor. Los romanos le llamaron usucapión. Usucapión. Entonces, la usucapio, sí.
Entonces, la posesión nos puede llevar al derecho de dominio. Dominio. Sí, señor. Ah. A ver, ¿cuál sería la consecuencia inmediata de la apertura de la sucesión? La apertura es un hecho jurídico, ¿cierto? Y entonces, ¿qué trae la apertura de la sucesión? ¿Qué consecuencia trae? La apertura de sucesión, consecuencias que traigan son, digamos, jurídicas, ¿sí? Porque, digamos, ahí viene esa apertura de la sucesión, pues hay quien va a ser, digamos, quien va, como le está transmitiendo este dominio, son los herederos. Entonces hay una relación jurídica entre el causante y los herederos. Entonces, ahí, transcurso de eso, se hace la apertura de sucesión. Ok, ¿y qué ocasión? ¿Qué ocasión? Y bueno, en esa ocasión la apertura se puede dar también por la acción de petición, No. quien se crea, algunos herederos se crea con mejor dueño, No. como mejor derecho, perdón. No. Sí, señor. Estamos hablando Ok. de la apertura de la sucesión. Que se realice diversas fases. ¿Qué consecuencias trae la apertura de la sucesión? Pues la transmisión del patrimonio del causante a los herederos. Sí, señor. Es eso. Eso es. Porque entonces, ¿para qué se abre la sucesión? ¿Para qué se abre la sucesión? ¿Se abre para qué? Justamente para transmitir los derechos. Están en cabeza del causante, transmitirlos a los herederos. Bueno. Bien, yo entiendo las dificultades por las que han pasado, pero veo vacíos grandes, vacíos. Y en la medida de lo posible, en los días en que ustedes puedan, sábados por las tardes, los domingos, los festivos, pónganse a estudiar todo el derecho. Cojan un día obligaciones, otro día cojan contratos, otro día cojan bienes. Porque me da la impresión de que sí, pueden tener dificultades, por ejemplo, para presentar un examen, pero en los tiempos libres no los están aprovechando. Yo no sé qué hacen ustedes en sus tiempos libres, pero deben aprovechar para estar leyendo, porque a estas alturas, noveno, ya tenemos que saber muchas cosas, contratos, obligaciones.
Entonces me pongo a repasar obligaciones. A estudiar, sí, claro. Sí, señor. No es mal, háganlo. Lo que pasa es que la maldita televisión y el sistema no nos dejan. El sistema es el mismo sistema de los romanos. Pan y circo. Hoy es pan, pan y fútbol. Es la misma vaina. Entonces hay que mantener al pueblo embrutecido. Que el pueblo no tenga oportunidad de abrir la mente. Que el pueblo no se eduque. ¿Para qué? Para que no piense en los problemas del país. Para que no analice lo que está haciendo un gobierno o no. Sí, señor. Entonces, Para manipular. Entonces, miren ustedes, como el fútbol no ha podido funcionar muy bien, no se han dado cuenta que nos meten las bicicletas por todos lados. Carreras, que el Tour de Francia, que el Giro de Italia, que el Mundial. Sí, nos están metiendo bicicleta con un berraco, porque es el otro deporte que nos gusta a todos. Primero el fútbol, pero si no hay fútbol, entonces metámosle la bicicleta. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se hace? Para mantener al pueblo embrutecido. Y entonces, ¿para qué estamos estudiando derecho? Para salir de ese estado de embrutecimiento en que estamos ustedes y yo. Entonces nosotros estudiamos derecho para prepararnos para ver más allá. Y sobre todo nosotros, los abogados, que vemos derecho constitucional, teoría del Estado, penal, civil, nos estamos preparando para un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, a nadie le interesa que en el Consejo Superior de la Judicatura 2 magistrados debieron haberse retirado en el año 2016 y estamos en el 2020 y todavía están ahí. Entonces, a nadie, la gente lo ve como una cosa, ¿no? Hombre, el magistrado debió retirarse en el 2016 y estamos en el 2020. Lleva 4 años, ejerciendo ilegalmente el cargo. Eso Se ya no, atornilló en el puesto. claro, ellos no son magistrados, son personas como ustedes y yo, que fungen ahorita como magistrados y están firmando sentencias y todas las cosas. No pueden hacerlo. Ya no pueden estar ahí, tienen que salir de ahí. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Sí? Es vitalicio en el eso, pero si yo soy una persona inculta, a mí eso ni me va, ni me viene. ¿Sí? Entonces sigo embrutecido. Porque si el pueblo no se da cuenta de eso, pues bueno, sigamos que es fiesta. No, entonces esto que estamos haciendo es para salir de ese estado. Cada día se quita uno velos de ignorancia. Y si no, pregúntenme por qué yo soy profesor de Derecho desde 1967 y no he dejado de ser profesor. Su pasión, es su pasión. ¿Y por qué será que lo hago? Porque me gusta que martirizar, que los alumnos me jodan la vida. No, y es una pasión que uno tiene, digamos, transmitir conocimiento, ¿no? Claro, porque seguro que todo el mundo no tiene como ese don, sí. Como ese don para transmitir el conocimiento. La vocación. Y eso es muy primordial. Entonces, qué rico ayudarle a los otros a abrir los ojos. Entonces, para adelante, ustedes van a ser abogados, pero sí, señor. Necesitamos que sean lo que dice acá en su libro, ¿no? Sí, señor. Y la misión es prepararlos porque, a ver, el hijo de papi y mami tiene todo lo tiene. En cambio, ustedes y yo no tenemos nada. Pero entonces, ¿en qué plano podemos llegar a igualarnos? En el plano económico nunca.
Porque jamás... Conocimiento. El conocimiento. ¿Y dónde nos vamos a ver enfrentados? En los procesos. Usted siendo demandante o demandado y el otro extremo. Si usted es demandante, el otro es demandado. Y si el otro es demandante, usted es demandado. Entonces, por los opuestos. ¿Y dónde nos encontramos? En las audiencias, en los procesos. En los estrados. En los estrados. ¿Y qué pasa aquí? Si no nos pueden ganar jurídicamente, entonces viene la corrupción, viene la plática para el juez. ¿Sí? La mermelada. Exactamente. Bueno, entonces yo voy a empezar. Primero es Julio César Flores. Señor. Julio César Flores. Sí, señor. Entonces. Ay, Dios mío. Yo les voy a poner un 3 definitivo. Muchísimas gracias, profesor. Por lo menos Doctor, muchas gracias. La materia no la pierde. 3-0 definitivo. María Catalina, no, espérame. Es Luz Nelly, ¿no? Luz Nelly Gutiérrez. Luz Nelly Gutiérrez. Entonces, 3 definitivo. Luz Nelly Gutiérrez. Alejandra Lucía Puerto Cano. Sí, señor Doc. Buenas noches. Entonces queda también en un 3 definitivo. Gracias, Doc. Tengo aquí, yo no sé si, que tengo a Xiomara Rivera y a Rosso. Señor. Entonces, es Rosso, ¿cierto? No, porque es que Sí, Rivera López y Xiomara también están en las mismas condiciones. Presente, profesor. Entonces, el que presentó ahorita el examen fue Rosso, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a poner un 3 definitivo. Bien. Barrios Blandón dice, ¿cierto? Presente, doctor. Entonces, bien. Entonces, 3 definitivo. Bueno. ¿Y qué pido yo a cambio? Es, si van a la iglesia, una oracióncita por el doctor. ¿Ok? Sí, señor. Bien. Entonces, ¿quién más sigue? Si ya entendieron cómo quedan, ¿no? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, otros que quieran. Sandra Espinosa, profe. Espinosa Suárez. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Doctor, muchas gracias. Nos despedimos, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, eso se lo deben al angelito que me llamó. Espinosa Suárez. Señor. Sandra Patricia, la primera, ¿cierto? Sí, señor. Presente, doctor. Bueno, Sandra Patricia. Seguiría Fajardo González. Borges. ¿Quién sigue? González Chocontá. González Chocontá, William Gerardo. Sí, señor. Y Xiomara Rivera, profe, es el grupo mío. Xiomara, bueno, entonces. Rivera López Xiomara. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Hay alguien más? No, señor. ¿Quién? No, señor. Entonces, Ellos los 3 son del grupo, profe. De atrás para adelante. De atrás para adelante, Rivera López Xiomara.
González Choconta, Gerardo, Espinosa Suárez, Sandra Patricia. Sí, señor. Y pare de contar, ¿cierto? Sí, señor, son los 3 del grupo. Bueno, los 3. A ver, ¿qué medidas preventivas ¿con quién estoy ahorita? Xiomara, Sandra y William. Xiomara Rivera, Julia Gerardo, Sandra Espinosa. Sandra Patricia, doctor. Ok. Bien. ¿Qué medidas preventivas pueden impetrarse en la sucesión? Cuando el causante no deja disposición testamentaria respecto a sus bienes, cuando dejando disposición testamentaria no hizo de acuerdo a las disposiciones normativas, cuando dejó parte de sus bienes excluidos de disposición testamentaria y cuando sus disposiciones no han tenido efectos jurídicos. Eso está contemplado en el artículo 1037 del Código Civil, doctor. Pero todo eso que me hablaste, ¿qué es? Ahí es cuando están Perdóname, las sí. reglas aplicables a la sucesión Sí. intestada. ¿Tú entendiste la pregunta? ¿Qué fue lo que yo pregunté? A ver, Julio Gerardo, Xiomara, ¿qué fue lo que yo pregunté? ¿Qué cuáles eran las medidas preventivas que se puede dar en la sucesión? Eso era. ¿Y Sandra Espinosa me habló de eso? Sandra. Profesor, pues, A ver, ¿no estudiaron una cosa que dice guarda y aposición de sellos? Esa es una medida preventiva, guarda y aposición de sellos. ¿En qué consiste eso? Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella o se presuma que puede tener interés, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo sello, bajo llave y sello, hasta que se haga el inventario de bienes. Entonces, esa es una medida preventiva. También se puede pedir como medida preventiva el embargo y secuestro de bienes. ¿Ok? Incluso desde antes de la apertura del proceso de sucesión, cualquier persona, o sea, cualquier heredero, el compañero o la compañera permanente, pueden pedir el embargo y secuestro de los bienes del causante. ¿Para qué? Para que no se vayan a perder. Entonces, se embargan y se les entrega ¿a quién? ¿A quién se entrega? A un secuestro. Bueno. Bien, entonces,
pues se abre la sucesión y entonces viene el momento de la aceptación de la herencia. ¿Qué es la aceptación de la herencia? ¿Qué es? Es el acto voluntario que tienen las personas llamadas que son los curadores para los herederos, No, como la herencia que se puede hacer. no. A ver, William Gerardo, yo te oigo. Abre el micrófono. Eso. ¿Qué entiendes tú por aceptación de la herencia? La declaración de la herencia donde se hace de la referencia al allanamiento concreto a que las personas se crean con derechos sucesorios, pues para que puedan aceptarla o rechazarla. Podría ser como las deudas que se pueden rechazar cuando hay condominios ante los dueños, que eran dueños. Es algo muy sencillo. Es un acto, ¿no? Jurídico. Puro e indivisible, mediante el cual el asignatario asume el carácter de heredero. Esa es la aceptación. Ahora, ¿cómo puede ser la aceptación de la herencia? Les ayudo. Puede ser. Puede ser esa en forma verbal y escrita, profesor. Con un documento público y privado también se puede. Clases de aceptación. Clases de aceptación de la herencia. Pura y simple. Esa es una, perfecto. ¿Y la otra? Simple. Generar un objetivo, profe. ¿Cuál? Es simple, es pura y simple. Que la pura puede ser una aceptación y la simple puede ser el ser. Esa es una, pura y simple. ¿Y cuál es la otra? Por naturaleza jurídica, profe. No, estamos hablando de clases de aceptación. Y entonces ya se fue de ahí. Xiomara la que estaba ahí. Perdón, profesor, es que me cayó el internet. Xiomara estaba diciendo que puede ser llana, pura y simple. Eso es cierto. Entonces, ¿cuál es el otro tipo de aceptación? Con beneficio de inventario. Con beneficio de inventario. Si recibo 20, hasta 20 pago. ¿Sí? Entonces, no me comprometo más allá de lo que recibo. Pues si recibo 20 millones y las deudas son 500 millones, pues perdónenme, yo dije que recibía con beneficio inventario. Quiere decir que recibí 20, mire, aquí están los 20 millones. Los 480 millones restantes, que se los pague Pedro, porque yo no voy a sacar un peso de mi bolsillo. Ese es el beneficio de inventario. Sabiendo que es el beneficio de inventario, ¿qué personas están obligadas a aceptar con beneficio de inventario? Serían como los herederos, profesor. Si ellos lo aceptan. Sí, pero ¿qué herederos? ¿Qué herederos?
¿Ustedes tienen código civil? Sí, señor. 1307 del Código Civil, por favor. Las herencias del físico y de todas las corporaciones y establecidas públicos se aceptarán precisamente como beneficiario de inventario, se aceptarán de la misma manera las herencias que recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio o por la autorización de ellas. No cúmplase con lo dispuesto en este artículo, las personas naturales o jurídicas representadas no serán obligadas por las deudas y cargas de las sucesiones, sino también concurrencias de lo que existiera de la herencia a tiempo de la demanda o se probare haberse empleado efectivamente de los beneficios de ellas. Bueno, entonces, ¿qué personas están obligadas? En primer lugar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las corporaciones y los establecimientos públicos, los incapaces. Esas son personas que están obligadas a aceptar con beneficio de inventario. Bueno. Igual yo los voy a pasar con un 3. Gracias, Okay. profesor. Queden con un 3, pelado. Pero el mismo discurso que les dije a los anteriores, aplíquenselo ustedes. Mucho fútbol, muchas carreras en bicicleta, muchas telenovelas y nada de estudio. Muchas gracias, doctor. Ustedes en los tiempos libres sí se meten, sí se sientan en el comedor, en el escritorio a repasar. Es que tienen que tener muchas materias ya casi dominadas. El civil, por ejemplo. El civil muere aquí en las sucesiones. Pero hay personas, bienes, obligaciones, contratos. Hay que estar repasando. Yo no creo que ustedes lo estén haciendo. Sandra, ¿usted lo hace? Doctor, pues cuando tengo tiempo lo hago. Lo que pasa es que estamos llenos de trabajo, pero cuando puedo lo repaso. Un sábado por la tarde, un domingo, un día feriado. ¿Lo hace, Sandra? ¿Usted, Xiomara? ¿También? No, profesor, para serle sincera, no lo hago. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos el hábito. Porque no consideramos necesario. Porque es que ¿para qué estudio contratos si ya gané contratos? ¿Para qué estudio obligaciones si eso ya lo vi? Muy bien. Es que no se trata de que vayan a calificar. Yo estudio muy seguido, todos los días estudio. Y yo ya no tengo que estudiar nada, ¿no? Porque ¿qué exámenes debo presentar? Ninguno. Pero es que donde yo no estudie, se olvida lo poquito que uno sabe. Porque el derecho es traicionero a morir. Hoy usted tiene la figura, la domina. Y mañana ya no. Entonces a veces le dicen, ay doctor, mire, es que lo tengo aquí en la punta de la lengua, espere, mire, que es que lo tengo aquí en la punta de la lengua. Cuando el alumno le dice a uno así, lo tengo aquí en la punta de la lengua, el alumno sabe que lo estudió, pero como no lo volvió a estudiar, se le olvidó,
porque el derecho es traicionero. Bueno. Espinosa, Suárez, Sandra Patricia. Sí, señor. Entonces, te dejo un 3. Gracias, doctor. Definitivo. Dios lo bendiga. Gracias por esos buenos deseos. Cuando vaya a la iglesia o en sus oraciones. Siempre la tengo en mis oraciones, mío. Yo lo guarde. Un Padre Nuestro por el profesor, por el doctor. Gracias, doctor. Y si tienen vara con el de arriba, pues protegen al doctor Altamar. Ayúdame. Claro. Gómez Ricardo Benedicto. No. Es González Chocontá. William Gerardo. González, presente, doctor. Entonces, lo mismo que tus compañeros. Sí, doctor. Rivera López Xiomara. Presente, profesor. Bueno. Ok. Muchas Bien. gracias. Eso se le deben ustedes al angelito que me llamó. Hay un angelito de la guarda de ustedes que me llamó y me pidió el favor. Bueno, ¿qué otro grupo va a pasar? Gracias, que Dios lo bendiga. Feliz noche. Bueno, bien. Mario, ¿quién viene por ahí? Ya, profe. Lina. Lozano Blandón. A ver, entonces Lozano. Lozano, Blandón, Lina, Vanessa. Sí, sí. Entonces Lozano, Blandón, Lina, Vanessa. Ok, ¿quién más? Castellanos Ovalle, Charlyn Vanessa. Castellanos, Ovalle, Charlyn, Vanessa. Señor. Bueno. Castellanos Ovalle, Anderson Harvey. Él creo que está por allá de último, profe. Buenas noches, profe. Castellanos, primero estamos con Charlyn Vanessa. Ahora es Castellanos. Castellanos, Ovalle, Anderson, Harvey. Sí, señor. La compañera Alejandra Vera es de nuestro grupo. No, pero ella ahorita va a presentar el examen. Ah, bueno. ¿Quién más? Buenas noches, profe. Lina Lozano. Perdón, estoy preguntando que quién más. Son los tres. Lozano, Blandón, Lina Vanessa, Castellanos Ovalle, Charlyn Vanessa y Castellanos Ovalle, Anderson Harvey. A ver, entonces aquí en mi listado tengo la primera, es Charlyn Vanessa. Ok. Después tengo a Lozano Blandón, Lina Vanessa. Y después Castellanos Ovalle. ¿Tres nomás? Tres nomás son el grupo, profe. Bueno, entonces que se pongan Lina. Profe, soy yo. Sino que Policía Judicial, dice ahí. sí, profe, estoy trabajando, prestando turno. ¿Estás de turno ahorita en este momento? Sí, en hospital, profe. ¿Tú trabajas en un hospital? ¿En qué hospital? No, estamos de custodio. Uy. Yo sí de custodia, sí, profe. Que nos toca estar así. Charlyn Vanessa Castellanos y Anderson
Castellanos. Sí, señor. Por lo que veo, se dificulta estudiar Lina, ¿cierto? Sí, profe, por eso lo había llamado ese día, porque es que nos tienen con esta pandemia y como hay muchos compañeros que se han enfermado o tienen alguna persistencia, entonces no, ya nos tienen prácticamente doblando. A los que hasta ahora, pues gracias a Dios, no nos hemos enfermado. ¿Y usted, Charlene? Usted sí, afortunadamente, no tiene esos problemas. ¿Y entonces por qué le fue mal? Charlene, ¿por qué le fue? Ay, ábrame el micrófono. Ábrame el micrófono. Abra el micrófono, Charlene. Ahora sí. Profe, Yo entiendo las ya dificultades. lo abrí, doctor. Entiendo las dificultades de Lina. ¿Cuáles son las suyas? Yo trabajo haciendo estudios de seguridad, doctor, entonces para mirar antecedentes, la verdad es que no me queda mucho tiempo para estudiar. Y pues el día del parcial teníamos que estudiar. Eso de que no me queda tiempo, eso es como excusa. 26 sentencias y la verdad, todo lo que usted había dicho en clase y sobre eso estudié un poquito, pero sí, la verdad, lo que usted ha dicho, sí hace falta estudiar más. Y Anderson, ¿a usted qué le pasa? Mucho fútbol, ¿cierto? No, profe. Eso no nos perdemos. No es que no le he hecho pregunta. Todavía. Mucho fútbol, Anderson. Demasiado. No, me parece usted como un encantado de la vida. Mire, yo no tuve en el externado, no me acuerdo haber tenido un día libre. En diciembre, mientras todo el mundo bailaba y tomando trago, mis compañeros y yo, con el codito debajo del brazo, nos reuníamos en la casa de alguno de ellos. Entonces la vida no es como un juego. Yo no sé, Anderson, no sé, yo lo veo como muy relajado, como muy tranquilo. Hubo un compañero que me llamó y me explicó la situación. Pero usted lo veo como encantado la vida. Yo no sé si valga la pena ayudar a Anderson Castellanos. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus necesidades, Anderson? Defiéndase ahora o nunca, que se está jugando la nota. Sí, lo estoy oyendo. Es que a veces también he tenido problemas con la señal, profe. Pues lo primero es la carrera, si Dios quiere. Pero ¿por qué pierde la materia? Pues las clases ha sido porque había interferencia y no viene No me entendió. Anderson, le di la oportunidad de que se defendiera. No lo voy a ayudar a usted. Usted se queda igualito como está. Que usted no está en una posición como Lina. Lina, el trabajo, miren la que está Lina. Pero usted es un encantado de la vida. Mucho fútbol, mucha bicicleta, mucha rumba, mucha irresponsabilidad. Anderson, usted se quedó como estaba. Bien pueda salir que no lo voy a ayudar. Ok, profe, me quedo. Pero una cosa es que no tenga que decir que esté trabajando en oficios varios para poder subsistir, ¿ya? Si me quiere dejar, está muy bien. Le agradezco, porque eso me da más motivación para estudiar, ¿sí? Una cosa es que no le quiera decir mis problemas, ¿ya? Una cosa, que para poder estudiar tuve que pedir un préstamo,
al ICETET. Y me queda difícil, yo quería estudiar. Sí, una cosa es que aparente que esté relajado, pero por dentro de él estoy mostrando otra cosa. Yo le respeto a usted todo como docente. Las otras veces he tenido paz y me ha dificultado la señal de Wi-Fi. Se me ha complicado con usted. La otra vez usted ni siquiera tuvo humanidad de comprenderme. No, es que estoy cansado, de verdad. Usted me acusa de que no tuve humanidad para comprenderlo. ¿Y usted qué le parece que lo que estoy haciendo ahora no es porque quiera comprender y ayudarlos? ¿Qué dije yo al comienzo de esta intervención? ¿Dónde estaba usted cuando hablé? Cuando ya los saludé a ustedes, ¿dónde estaba? ¿Oyó lo que yo dije? Anderson, estoy hablando con usted. Pero así no se puede. Porque esto es un diálogo de una sola persona. Y el diálogo es para dos personas. Y esto no es de Gallito Bravo Anderson. No, es que no es Gallito Bravo. Está de conseguir dinero. Complicado. O sea, yo pudiera tener un montón de dinero. Ah, vale, estaría súper tranquilo. No, es que para estudiar no se necesita dinero. Para prepararnos no se necesita simplemente la voluntad. ¿Usted entró a la universidad? Pues mantenga esa oportunidad que tiene. Manténgase ahí. Y entonces ahorita no es de dinero, ahorita es que yo le estoy diciendo que usted tiene la vida como muy muelle, mucho fútbol, en vez de ver tanto partido de fútbol, pues estudia un poquito más. En vez de ponerse a ver como no hay fútbol, entonces que el Giro de Italia, que la Vuelta a España, no va. Bueno. Bien. A pesar de todo, a pesar de lo gallito fino que es, como de lo berraquito que es, le voy a ayudar. Anderson, si estudió esta materia, ¿qué le llamó la atención? De los temas que estudió, ¿cuál le llamó la atención? El orden sucesorial, profe, me encantó. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, una persona fallece, el orden que tiene que ir para que esos hijos sean transmitidos se va a primera, dependiendo también de la afinidad, ¿no? En el primer grado están los hijos, los sucesores. En están los papás en segundo grado. Y si no, los colaterales, que son del tercer grado. Me encanta esa parte. Me gustó eso. ¿A usted le parece bien que entre los órdenes hereditarios esté el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Pues es que depende, porque es beneficioso para las demás personas, para los niños que necesitan esos recursos. Pero también depende de la familia, si lo necesita, esa herencia servir a ellos. Obviamente, si la necesitan, la van a reclamar. Si no, pues la dejan ahí. Pero sí, creo que sería uno más. Lina,
Profe, sí señora, aquí estoy. Igual pregunta, Lina. Pues a mí me llamó la atención, profe, la diferencia entre lo que es herencia y testamento. Yo antes pensaba que todo era igual, ¿sí? Sí. Pues ya leyendo como más a fondo, y de acuerdo a lo que su merced nos dio a través de su conocimiento, fue como determinar como la herencia, es como ese resultado que se da cuando una persona fallece para que otros puedan heredar. Y el testamento es como la voluntad que se deja antes de ese fallecimiento. Eso. ¿Sí? No sabía que habían abiertos y cerrados tampoco. Qué bueno. Entonces todo eso me llamó, también igual me llamó lo que dijo el compañero Anderson, los hereditarios sucesorales, cuando son que primero son los hijos se pueden también tomar como que también tienen derecho a esa herencia, son los legítimos, los extramatrimoniales y los adoptivos. Yo no sabía. Entonces son cosas que uno le van como enriqueciendo el conocimiento, porque en algún momento, un ejemplo en mi caso, que yo también estoy en ese proceso como de herencia a través de mi padre que falleció, entonces son como conocimientos que uno va adquiriendo, ¿cierto? En un momento dado que se dé el tema de la sucesión. Entonces ya uno tiene como ese conocimiento bastante como arraigado para posteriormente también saber uno defenderse. Sí, tampoco sabía el tema de que se hace ante la notaría, ¿sí? Sí. El tema de lo del testamento, también me llamó mucho la atención el tema, o sea, si se puede realizar por vía notarial o por vía judicial. Entonces, pues lo que yo leí, y de acuerdo a lo que su merced dijo, es más fácil también hacerlo por vía notarial, ¿sí? Sí, claro. Ya que hay ya un consentimiento previo entre las personas que van a heredar, ¿cierto? Para que se adjudique, ¿cierto? Esos bienes, que por vía judicial, ¿cierto? Es más engorroso, se demora más, ¿cierto? Y puede demorarse un poquito para terminar esa situación como jurídica, pues de los bienes ya que se van a heredar, o los bienes que están entre la masa herencial. Bien, Lina. La misma pregunta para Charlene. Abre el micrófono, Charlene. Eso. Doctor, ya, sí, señor. Doctor, pues yo sí, la verdad. Sí. Sí, le doy muchas gracias porque mediante esta materia yo pude aprender cosas que necesita Lina. Me gustó mucho, y lo que más me aprendí fue que el testamento se puede hacer, existe de dos formas, el abierto y el... adicionalmente, pues que el abierto... Doctor. Sí. La oigo. Que en el abierto es necesario los testigos y se tienen que hacer en presencia de un notario. Y el cerrado, pues que no necesita de un notario. Adicionalmente a esto, pues sí, la verdad yo tenía muchas dudas mediante eso, por eso le puse mucho cuidado. Adicionalmente, teniendo en cuenta que nunca se me va a olvidar que el testamento es un acto jurídico y el cual dispone pues de los bienes del causante. Del causante, sí, señor. Y adicionalmente, pues me gustó mucho lo que usted habló me llamó también la atención de los testamentos que se podían realizar pues vía marítima, porque lo que generaba un poquito de duda y las personas que realizan pues ese trabajo. ¿Y qué más le puedo decir, doctor? Bueno. También del testamento extraordinario, que sí se me aprendí que son 5 testigos y que no necesita, lo mismo que cerrar, no necesita la presencia de un notario, que son los legítimos, y los legitimados, que son todos los que tienen derecho a heredar. Bien. Y una cosa importante que también su Sí. merced habló, Sí. doctor.
fueron aquellas de la porción para el cónyuge, que la verdad yo no tenía presente eso. No sabía que existía la porción no, conyugal. Para el sobreviviente no sabía eso, ni cómo se dividía tampoco. Entonces sí es bueno eso saberlo, doctor, y la verdad sí le doy muchísimas gracias, porque pues yo ahorita pues independientemente pues de la nota, sí, como usted dijo, hay que estudiar, hay que dejar menos Muy bien, Charlene. Óigame, Anderson, ¿qué le llama la atención de esta materia? Es que es, ¿cómo es la palabra? Es bastante interesante e increíble porque son medios que nos van a demostrar cómo defender el derecho de nuestros antepasados, es la palabra correcta, creo. Ascendientes, los derechos. Ascendientes, no, se me había olvidado. Profe, y si quería pedirle de antemano unas disculpas por mi euforia, lo que pasa es que no debería contarle esto. No, pero en agosto nosotros teníamos que hacer una inscripción para presentar el examen, ¿no? Sí. De la universidad. Y lo que ocurre es que demoré bastante trabajando para poder pagar eso. Y estuve ahí en la sede administrativa para que me mandaron un código al correo a poder inscribirme y todo eso. Y estuve ahí pendiente el chat con la persona que estaba hablando, me iba a colaborar y todo eso. Y en septiembre, más o menos, en 12, me dijeron que ya no, que ya había perdido la oportunidad, que yo ya no iba a presentar el examen. Entonces me tiene un poco eso, también eso frustrado, porque no me voy a poder graduar con mis compañeros. No, sí se va a poder graduar. Se va a poder Profe, graduar. pero es que me toca presentarlo el otro año, me dijeron. No, póngale fe a la cosa y verá que sí se va a poder graduar. Pues sí me puedo graduar, profe. Si le meto las ganas y todo eso, pero no me voy a poder graduar con mis compañeros, con los que pues he estado viniendo. Bueno. Yo veo la situación de Anderson y Lina, las veo un poquito angustiosas por un lado. A Charlene no la veo tan angustiosa, pero sí me gustó como habló de la materia, lo mismo que la exposición que hizo Lina. Entonces, en este momento estoy pensando en ayudarlos un poquitico más de lo que ayudé a los demás. Y a Anderson lo pongo al mismo nivel para ayudarlo a que se meta en la cabeza de que sí se va a graduar. Sí se va a graduar. Bien, entonces yo los voy a sacar con un 3,5. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Muy amable, profe. Dios lo bendiga. Feliz noche, profe. No se me vayan de una vez a castellano, Anderson. Entonces voy a poner aquí un definitivo. Gracias, profe. Bueno, Charlene Vanessa Castellanos. Ovalle Charlene Vanessa. Y me queda Lina Lozano. Lozano Blandón, Lina. Vanessa. Lozano Blandón, Lina Vanessa. Ok.
Muchísimas gracias, profe, doctor, y muchas muchísimas gracias. don Marito, que yo sé que usted es el ángel que habla al profesor. Muchas gracias, Mario. Dios los Profe, bendiga. muchas gracias. Gracias, Gracias, mi hermano. muchas gracias. Gracias al profe por ese corazón tan grande. La verdad Sí, que casi me profe, hace gracias. llorar. Dios lo Profe, bendiga, Dios lo bendiga. profe, una pregunta. ¿Hay posibilidades de que pronto, a estas alturas, usted de pronto pueda ayudar a Anderson para lo de la inscripción del Saber Pro? La inscripción del Saber Pro. Sí, señor. Bueno, yo tendría que, yo no soy ya decano, ¿no? No, señor, pero es el mismo que pesa ya en la misma postura. Bueno, yo puedo intentar a ver, pero ¿cuál es la dificultad de Anderson en el Saber Pro? Lo que pasa, profe, es que yo generé los pagos, se me dificultó un poquito conseguir el dinero, pero los pagué. Y con la persona con la que estaba hablando, no me dijo, sí, como es tu correo, me pidió todos los datos, y a la semana le volví a preguntar porque no me envió nada al correo. Y así me estuvo hasta que llegó septiembre 12, más o menos 11. Sí. Y de ahí me dijo que ya no tenía posibilidades, ni en el proceso ordinario ni extraordinario, porque ya había transcurrido. Y yo estaba ahí pendiente de eso y me dijo que no, que ya tocaba el otro año. Ahí tengo todavía el chat, no lo he borrado para tener como prueba. Sí, importante. Importante tenerlo. ¿Y usted habló allá con quién? ¿Con Capera? ¿O con Joana? Con Joana. Con Joana. Yo hablé con ella y ella me dijo que no. Bueno, ok. Bien, entonces yo voy a intentar hablar con Joana a ver qué pasa. Bueno, listo. Ok. Gracias, profe, muy amable. Bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, don Mario. Bueno. Gracias, Mario, te cuidas. Espero que estén bien. Profe, le voy a pasar el otro grupo y le voy a pasar una chica que está sola, ¿vale? O sea, le voy a pasar los 4. Eso, bien. Eso está bien. Entonces los que siguen ahí es Camacho Hernández Carolina, Angie Carolina. Angie Carolina, sí. Angie Carolina, sí. Sí, señor. Camacho, Angie Carolina. Cerón Muñoz. ¿Cerón? Cerón Muñoz. A ver, Cerón Muñoz. Luis Armando. Sí, señor. Sí. Y Díaz Avellaneda. Díaz Avellaneda, Lorena Solangi. Sí, señor. Ok. Ya los estoy conectando. Aquí llevamos 3. Y Vera, ¿qué es? Paola Alejandra, creo que es. Aquí estoy, Doc. Vera, Paola Alejandra. Sí, señor. Bueno. Ok. Bueno, pasemos entonces. Alejandra Vera. Hola. Buenas noches. ¿Cómo Ahí ya estás? se están conectando los otros. Pues bien. Luis, doctor, buenas noches. Buenas noches. Lorena Díaz es la otra niña, pero no la veo. Sí, profe, ella está ahí conectada. Buenas noches, profe. Ya. Doctor, buenas noches. Bueno, Lorena. Ya sé cuál es este grupo de Angie Camacho. Bueno. Bien, entonces son 4, ¿no? Somos 3, doctor. Somos 3 más la compañera que está ahí. No sé. Sí, son Más en total yo. 4. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo tengo aquí 4 personas. Alejandra Vera, Luis Sí, aquí Cerón, estoy, Doc. Angie Camacho, Sí, señor. Lorena Sí, señor, Díaz. presente. Sí, señor. Ellos son los últimos, creo, porque no. Bueno.
No, los 4, 1, 2, 3, 4. Sí, señor. Alejandra 1, Luis Herón 2, Angie Camacho 3, Lorena 4. Bueno, ¿por qué no ponemos un tema? Pongan ustedes un tema. Al que quieran. ¿De qué quieren hablar? Abran libros, busquen conferencias, en fin. La posesión, profe. ¿La posesión? Bueno, está bien. Y de la posesión, Doc. La posesión, bien. Primera pregunta. ¿La posesión es un hecho o un derecho? La posesión es La un posesión derecho. Es un derecho. es un derecho real. La posesión es un Derecho Es real. un derecho. derecho. ¿El código cómo define la posesión? El código La posesión, 762. sí. Artículo 762, definición, la posesión es la tenencia de una, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que da por Hasta ahí. Ah, ok. Listo. Mire, de la definición, vamos a sacar la respuesta. La Sí, señor. posesión es la tenencia de una cosa. Una cosa. La tenencia de una cosa. Con ánimo, señoría. A ver, si yo veo un lote y resuelvo irme a vivir al lote. Entonces, irme a vivir, entonces significa que voy a hacer como un ranchito. Hago un ranchito y después le pongo un negocito ahí. Entonces pongo un taller de mecánica, un taller de electricidad y empiezo a trabajar y empiezo a producir. ¿Dónde está el derecho ahí? En la posesión. No hay, Doc. No hay. ¿No hay? Es un hecho. Exactamente. Es un hecho. Una serie. Sí, señor. Si quieres, son una serie de hechos. Hechos. Sí, señor. Ahora, ¿la posesión nos puede llevar al derecho? Sí. Sí, señor. Sí. Nos puede llevar al derecho de dominio. Sí, ¿Cómo? señor. A través Por medio de... Uno de los medios es la prescripción adquisitiva. Eso es. ¿Cómo le llamaron los romanos a la prescripción adquisitiva? A ver, Usucapión, Doc. Posesión con los interdictos. Usucapión. 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 Oye, Alejandra está como un tiro, está muy bien. Uf, divinamente. Entonces, la posesión. A ver, no me conteste Alejandra. Yo tomo en arriendo una casa, esta casa, la tomo en arriendo. Y empiezo a pagar arriendo 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, pagando arriendo. ¿Tengo derecho a pedir la propiedad de esa casa? No, señor. No, señor. Estoy de acuerdo, no porque
Que está ejerciendo como tenedor. Estoy que pagando está una ejerciendo el rienda. poder como tenedor. Como mero tenedor. Tenedor. Entonces, lo que pasa es que el código sí nos lleva a unas confusiones terribles. Entonces estoy tenedor. Llevo 20, 30 años reconociendo derecho de propiedad ajeno. Sí. Yo he ido pagando arriendo, ¿no? Sí, señor. O sea que soy un mero tenedor. Mero tenedor. Tenedor. Es que el error del código es decir que la posesión es la tenencia. Terrible, terrible, porque yo llevo 10, 15 años, no como poseedor, Sino como tenedor. con el tenedor, porque Tenedor, sí. yo llevo 20, 30 años reconociendo derecho sobre la casa. Sí, Entonces, señor. el error del código es decir que la posesión es la tenencia. Eso es un error. Que la posesión es una cosa y tenencia es otra. El poseedor no reconoce derechos de dominios a nadie. A nadie. Lo que dice el artículo 775, que es el de mera tenencia, ¿cierto, profe? 765. 775. 775. 775. Dice, si me permite leer, profe, dice mera tenencia. Artículo 775. Sí. Se llama mera tenencia al que ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino como lugar a nombre del dueño. Eso El acreedor prendario, el secuestre, el usufructo, el usuario, el que tiene el derecho de habitación. Son los meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo o uso o habitación le pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a lo que tiene una cosa reconociendo el dominio ajeno. Entonces, esa es la mera tenencia. La mera tenencia, sí, señor. Entonces, yo tengo la casa no como dueño. Entonces, yo tengo la Sino casa como tenedor. en nombre del dueño. Sí, señor. Entonces, hay unos que dicen algo impropio. Tengo la posesión en nombre del dueño. No, no, señor. Si yo soy arrendatario, yo nunca he sido poseedor. Nunca. Lo que he tenido es la mera tenencia. Se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Entonces el error es decir, tengo la posesión en nombre del dueño. No, señor. Esto es un error. El dueño sí es poseedor, pero usted nunca ha tenido la posesión. Usted ha sido un mero tenedor. Bueno. ¿Hay más gente para pasar? ¿O ya? No, profe, ahí ya, No, creo que ya nosotros son los somos últimos. Ustedes son los últimos. Bueno. Una pregunta muy general. De la carrera del derecho, ¿cuál es la materia, la rama o la línea que más les gusta? Yo me inclino por más el derecho penal. Derecho comercial, profe. Derecho comercial, derecho penal. Yo por la contratación estatal. Uy, lindo tema. ¿Tú, Angie? Derecho penal, doctor. Penal. ¿Cerones, derecho qué? Comercial, doctor. Comercial. Lorena es. Contratación estatal. Y Alejandra. Alejandra, de todas las especialidades del derecho, ¿cuál te gusta? Pues, Doc, el procesal civil me gusta mucho, pero como trabajo para el Estado en contratación pública, pues también me llama mucho el
el tema de la contratación y políticas públicas, Doc, lo que es la administración pública. Bien. Bueno, entonces, entiendo que fue un mal momento el examen. Pues a veces a uno le preguntan lo que no se sabe, o a veces le preguntan lo que se sabe. Están de buenas que lo único que estudió es lo que le preguntaron. O están de malas que lo único que no estudió, eso fue lo que le Es preguntaron. lo que le Que pregunto. no alcanzó a estudiar, sí, señor. Eso. Bien, pero están muy centradas, muy definidas. Pues hay que ayudarlos a salir para que logren sus objetivos, logren ejercer la profesión en las ramas que ustedes están pensando que ustedes quieren. Entonces, Luis Cerón. Señor. Cerón. Muñoz, Luis Armando. Voy a dejarles un 3-5 como definitivo. Sí, Doc, muy amable. Bueno, viene Lozano Lina. ¿Sí está o no? Ella no es. No, profe, no. Era el grupo anterior, profe. Ella fue del grupo anterior. ¿Qué pasó? Espérame, a ver, entonces. A ella la dejó en 3-5, profe. Entonces vamos a buscar aquí Camacho. Sí, señor. Camacho, Fernández, Angie, Carolina. Sí, señor. 3-5. Definitiva. Y Gracias, doctor. Díaz. Lorena Solangi. Sí, señor. Definitiva. Gracias, profe. Angie Camacho, Luis Cerón ya, ¿no? Sí te califiqué ya, ¿no? Cerón. Sí. Ya me calificó. Cerón, Luis Armando ya. Soy el Entonces, único Cerón en la lista. Sí, señor. La única que no ha calificado es Alejandra. Sí, señora, mi Doc. Falta yo. Alejandra, profe. Alejandra ya Lorena, profe. No, dejémosla así para que la vamos a ayudar. Ay, porque te quiero, te aporro. Qué malo, profe. Doc. Vera. Señor. Hola, yo no volvería a ser profesor de ustedes. Nos falta consultorio jurídico 4 y diplomado. Solamente nos faltan esos dos. Ningún procesal. Porque ya civiles se muere aquí sucesiones. Pero un procesal no. Código General del Proceso, ¿ya lo vieron? Lo estamos viendo, profe. Estamos viéndolo, Doc. Entonces que ya no los vuelvo a tener, no vuelvo a tener la oportunidad. No, profe, creo que ya no. En los grados. Nos veremos de nuevo. Si Dios lo permite. He abrigado la esperanza de volverlos a... Con el profe Pedro Pablo nos da el diploma. De que se volvieran a rajar conmigo. Qué bueno. Ay, no, profe, no diga eso. Con Pedro Pablo sí. ¿Les toca con Pedro Pablo otra vez? No, El señor, ya diplomado. no. ¿Ah? ¿No? Yo creo que no, porque es que no nos falta sino consultorio jurídico 4. Y el diplomado y ya. El diplomado, sí. Es que ni tampoco, porque si fuera con Pedro Pablo, pues yo le pido el favor y un favor no se le niega a un amigo. Pero no. Sí, señor. Ahí le estamos comentando, profe. Bueno, ok. Rico haberlos tenido como alumnos. Y este ejercicio que estamos haciendo se lo deben a un angelito de la guardia, que fue quien. Doctor Mario, muchas gracias. Gracias, señor Mario, muy amable. Pues sí, muchas No, gracias, y de don Mario. antemano usted, profe. Y Doc, muchas Don Mario, gracias muchas también a gracias. usted por la oportunidad, de Profe, verdad, muchas gracias. muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ver si
si nos vemos en el grado. Ya no voy como decano. Pero puedo ir. Bueno, profe, pero nos veremos Es entonces. como si lo fuera, profe. Lo invitamos. Sí, Sí, Doc, gracias. Muchas gracias. un gran docente. Aprendimos mucho contigo, Doc. Ay, esa es la idea, de eso se trata. Yo aprendí mucho contigo de Derecho Romano y Civil. Bienes y obligaciones. Ya, con eso salvaste los 10 años que yo llevo en la universidad. Bueno, amores. Bueno, buenas noches, ¿no? Que Feliz descansen. noche. Que Bueno, descansen. bendiciones. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta Ok. luego. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego. Chao, Ay. chao. Gracias. Chao, profe. Chao. que Chao, estén bien, chao. profe. Un abrazo a todo el mundo. Chao, compañeros. Chao. Chao. Listo, Clau. Le doy finalizar. Clau. Vale. Ya. Dime. Cuando uno llega aquí, entonces, ¿qué? Acá. ¿Pico finalizar? No. Aquí para la grabación. Ahí. Ajá. Detener grabación.